Por favor, avísenme si me están escuchando. Sí, ingeniero, se escucha. Se le escucha. Gracias. Buenas tardes. Ahora quisiera que me indiquen en qué asuntos terminamos la clase del viernes pasado. Quedamos en el diagrama pH, iba a ser el ciclo estándar. Ya. Ya hablamos del efecto refrigerante, el trabajo de compresión, coeficiente de operación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Este diagrama pH dijimos, y si no lo dijimos, lo digo ahora, que tiene una campana que es más o menos así. Tiene la ventaja respecto del otro diagrama TS de que aparecen muy nítidamente los valores de entalpía, que son los que permiten calcular todos los parámetros que acabo de mencionar. Entonces, cuando usted hace la representación gráfica en este diagrama, queda todo a la vista. Si traducimos el ciclo estándar de refrigeración a este diagrama, entonces nos vamos a encontrar una representación gráfica donde este es el estrangulamiento, luego este será el proceso en el evaporador, luego el proceso isoentálpico en el compresor, hasta el estado 4, y finalmente la condensación. Creo que está claro, ¿no? Si uno reconoce estos valores, como H2', H3, H4, entonces inmediatamente se da cuenta de que esto no es otra cosa que el efecto refrigerante, y esto está un poco exagerado, es el trabajo de compresión. Y recordamos que el coeficiente de operación es la relación, en principio, entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Valor comprendido entre 0 e infinito excluido. Entonces, es muy claro el hecho de que mayor será el coeficiente de operación si este valor es más grande y este valor es más pequeño. Entonces, cuando se diseña el sistema de refrigeración, hay que tomar en consideración esto que estamos planteando a fin de lograr los mejores resultados posibles. Voy a dibujar por acá la instalación rápidamente. Algo pequeñita porque después vamos a tener que hacer otra más grande. Entonces, tenemos el estado 1, el estado 2', saliendo de la válvula, el estado 3 saliendo del evaporador, 4 saliendo del compresor. Y hemos llegado a establecer también de que como cada uno de estos componentes de un sistema abierto F de una entrada y una salida, entonces el flujo másico es constante en cada uno de ellos. Y como hay una sola vía de circulación, entonces el flujo másico de la instalación es uno solo y constante. Entonces podemos hacer esta operación, multiplicar por el flujo másico al efecto refrigerante y por el flujo másico al trabajo de compresión. No cambia nada. Si quieren lo voy a anotar así.
lo que estamos haciendo es establecer de que el flujo másico que pasa por el evaporador es igual que el que pasa por el compresor. Porque hay que recordar que el efecto refrigerante y el trabajo de compresión lo vamos a medir en kilocalorías por cada kilogramo que pase por cada uno de estos componentes. Ya dijimos como advertencia de que en algunos casos, que vamos a ver más adelante, cuando pasa 1 kilo por el evaporador, no necesariamente pasa 1 kilo por el compresor. Entonces, en ese caso hay que considerar esta situación para no cometer errores en el cálculo del coeficiente de operación. En el numerador aparece este producto. Si uno le pone unidades, serían kilocalorías, perdón, kilogramos por minuto, pero es kilogramos que pasa por el evaporador por kilocaloría por cada kilogramo que pasa por el evaporador. Y entonces, simplificando, nos queda que este valor, que lo vamos a identificar con la letra C y le vamos a dar el nombre de capacidad de refrigeración, me dice qué cantidad de calor por unidad de tiempo absorbe el evaporador del sistema. Este es un valor de suma importancia porque es el valor, me refiero a C, que da origen a todo el dimensionamiento de la instalación. ¿Por qué digo eso? Si usted conoce el valor de C y conoce cuánto es el efecto refrigerante, teniendo en cuenta qué refrigerante usa, a qué condición de presión o temperatura lo va a utilizar, entonces, conociendo, digo, C y conociendo el efecto refrigerante, inmediatamente usted va a poder determinar el flujo másico y en este caso particular que circula por cualquier parte de la instalación. Dato que es básico para que uno pueda dimensionar, es decir, determinar de qué tamaño va a ser el componente que usted va a poner en la instalación. Quisiera saber si me están comprendiendo esto. Pregunto. Quisiera escuchar a alguien. Aunque sea quejándose. No quiero escucharlo. ¿Está claro o no está claro lo que estoy planteando? No, ingeniero, ¿puede repetir lo que dijo sobre la capacidad y el... Ya. Este dato, este valor que estamos llamando capacidad de refrigeración, va a ser motivo de estudio más adelante para saber cómo se determina su valor. Una vez que usted conoce este valor y conoce el efecto refrigerante por los motivos que yo mencioné antes, entonces va a poder saber qué flujo másico debe circular en la instalación. Cuando usted sabe cuántos kilos por minuto tiene que atender cada uno de los componentes de la instalación, entonces va a poder de alguna manera establecer de qué tamaño debe ser ese componente. No sé si está más claro así. Sí, ingeniero, gracias. Esto por una parte. Entonces, algo de suma importancia, el conocimiento de la capacidad de refrigeración, que vuelvo a repetir, por definición es la cantidad de calor absorbido por unidad de tiempo a través del evaporador. ¿Ok? Pero también acá, en esta expresión, aparece el producto del flujo másico por el trabajo de compresión. Y si uno le pone unidades, otra vez quedamos en que también a esta cantidad se la puede medir en kilocalorías por minuto. Pero se trata no de energía térmica, sino de energía mecánica. Es decir, cantidad de energía mecánica consumida
por la instalación a través del compresor, por unidad de tiempo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se conoce en la física cantidad de trabajo mecánico por unidad de tiempo? ¿Qué nombre se le da? Potencia. Potencia mecánica, que la vamos a simbolizar con la letra P. Por lo tanto, acá arriba, mire, podemos establecer una nueva definición del coeficiente de operación, que sería el cociente entre la capacidad y la potencia requerida, la potencia mecánica requerida por la instalación. Esta última definición, C sobre P, es mejor que esta otra, efecto refrigerante sobre trabajo de compresión, porque está basada en tiempo, y con el tiempo no hay discusión. El tiempo es uno solo, en cualquier lugar. ¿Cierto? Entonces, para evitarse problemas, yo les recomiendo que usted, cada vez que vaya a hacer un cálculo de coeficiente de operación, use esta última definición, que quedará como la primera si los flujos másicos que pasan por el evaporador y el compresor son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tienen algún comentario en torno a esto, porque lo vamos a abandonar y lo damos por sabido para lo que vamos a plantear a continuación. Quisiera que, si tienen alguna pregunta, la hagan antes que yo borre. ¿Nada? Todo claro, ingeniero. Ok, entonces seguimos la marcha. Usted se ha dado cuenta, y ya lo tiene que saber de memoria, que el sistema de refrigeración por compresión dispone de 4 aparatos, máquinas o dispositivos interconectados, que son el compresor, el condensador, el dispositivo de estrangulamiento, válvula, como quiera llamarlo, y el evaporador. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a analizar una serie de otros componentes que pueden añadirse al sistema que hemos descrito en búsqueda de una mejoría en dicha instalación. Y tiene que ser así, porque si usted añade otro componente, ese le va a costar. Y entonces, de alguna manera, tiene que justificar esa mayor inversión en lo que se refiere a la instalación. Entonces, un primer componente que es muy común es uno que lo vamos a denominar así: intercambiador de calor líquido-vapor, sobre el cual creo que ya en la ayudantía han trabajado algo, pero no importa, lo repasamos. Y entonces nos encontramos con una instalación que ahora va a tener unas características algo diferentes. Por lo siguiente: por acá se tiene el líquido proveniente del condensador, eso ya lo sabe usted muy bien, y por acá se tiene el vapor saturado seco proveniente del evaporador. Y entonces la idea es usar este dispositivo de intercambio de calor para que este líquido 1 intercambie calor con este vapor 3. Quisiera que me digan cuál de los dos es más caliente. Aunque ni debería preguntarlo. Nadie dice nada. ¿Cuál tiene más temperatura, el líquido 1 o el vapor 3? El vapor 3.
No fue. Líquido 1. Acá tenemos el condensador. Este condensador opera a la temperatura de condensación. Acá tenemos el evaporador y este opera a la temperatura de evaporación. ¿Cuál temperatura es mayor? Pregunto, ¿cuál temperatura es mayor? La TC. La TC, la temperatura de condensación, lo que quiere decir que este líquido 1, líquido saturado 1, es más caliente que el vapor saturado 3. Entonces, cuando a ambos yo los mande a un intercambiador de calor, que es un dispositivo que permite que un fluido le transfiera calor al otro, entonces este líquido saturado le va a ceder calor a este vapor saturado seco. Y entonces voy a habilitar el dispositivo mediante este esquema. Y vamos a tener esto así y esto así. De donde resulta que el líquido 1, cuando pase por el intercambiador de calor y le transfiera calor a la otra corriente, se va a convertir en 1'. Quiero que me digan qué es 1'. Y estoy yendo rápido porque este caso creo que ya lo trataron con el ayudante, entonces lo tienen que saber. Lo que estamos haciendo sencillamente es un repaso. ¿En qué se convierte un líquido saturado que ceda calor? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Entonces lo anoto. Por acá va a venir ahora un líquido subenfriado. Y recordamos que los intercambiadores de calor tienen la característica de ser isobáricos, es decir, que si hay una corriente o hay dos corrientes, las presiones se mantienen constantes. Por lo tanto, este líquido subenfriado 1' está a la misma presión que el líquido 1, que es la presión de condensación. Que la anoto por acá. En esa condición va a llegar a la válvula en la cual va a experimentar un estrangulamiento hasta la presión de evaporación, generando un nuevo estado que lo vamos a llamar 2'. Ya no como antes, porque antes lo que llegaba a la válvula era 1. Ahora es 1'. Por el otro lado, la corriente de vapor que sale del evaporador y que va a pasar por el intercambiador de calor, que lo estoy rodeando con esta línea de trazos, va a recibir el calor que le ceda el líquido y entonces va a resultar en el estado 3'. Quiero que me digan qué representa 3'. ¿En qué se convierte el vapor saturado seco cuando recibe calor? Vapor recalentado. Recalentado. Vapor recalentado. Y entonces, en esta condición de vapor recalentado, más recalentado que el 3, porque el 3 es saturado, va a pasar por el compresor, experimenta la compresión y sale en una condición 4', que será también vapor recalentado, pero más recalentado que el 4 que tenemos mostrando acá en el gráfico de la izquierda. De esta manera, vemos las modificaciones que ocurren como consecuencia de la intervención de este dispositivo que permite el intercambio de calor entre la corriente de líquido y la corriente de vapor. Inmediatamente podemos nosotros traducir todos estos cambios que hemos venido comentando en el diagrama pH. Y entonces el estado 1' lo vamos a marcar a la misma presión de condensación, pero se trata de líquido
subenfriado, como el que estoy marcando, el punto que estoy marcando en el diagrama pH. Este líquido subenfriado es el que en la válvula se expande hasta, se estrangula hasta la presión de evaporación, generando el estado 2'. Y 2' ingresa al evaporador y se convierte en 3. Pero este 3, cuando pasa por el intercambiador, se transforma en 3', que es vapor recalentado a la misma presión, que luego será comprimido hasta la condición 4'. Y finalmente 4' en el condensador termina convirtiéndose en 1. Entonces, como pueden apreciar ustedes en el diagrama pH, es como que hubiera tenido el ciclo un ensanchamiento, ¿no? En dirección horizontal, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Se ve, no? Claramente en el dibujo. Sí, se ve. Sí, ingeniero. Entonces, si yo marco esta entalpía, 3' y esta entalpía 4', inmediatamente yo puedo establecer esto. ¿Qué será? ¿Qué es este valor que estoy acotando? El efecto refrigerante. Ujú. El nuevo efecto refrigerante. Entonces, ¿cómo es el nuevo efecto refrigerante versus el antiguo? Es más grande. Mayor. Entonces, acá tenemos un beneficio constante y sonante. El hecho de que el efecto refrigerante sea mayor va a tener influencia, de acuerdo con la formulita que vimos hace un momento, en el valor del flujo másico que debe circular en la instalación. Si este aumenta, entonces este disminuye. ¿Qué va a acarrear esto como resultado? Que el tamaño de la instalación para la misma capacidad de refrigeración va a ser menor. Bueno, eso es un beneficio porque eso se va a traducir lógicamente en economía, menor costo de la instalación. Sin embargo, si uno examina este valor, ¿qué será qué cosa? ¿Qué es lo que estoy acotando? Trabajo mecánico. El nuevo trabajo de compresión. Si usted lo compara este con el antiguo, ¿cómo es? Es mayor igual. Igual, ha crecido. ¿Esto es bueno? No, no es bueno. Porque No se es está bueno. exigiendo más. No es bueno porque está gastando más trabajo mecánico el compresor, ¿cierto? Entonces, por un lado, en términos energéticos, tengo mayor efecto refrigerante, pero a costa de un mayor trabajo mecánico. Tendríamos que evaluar qué es lo que pasa con el coeficiente de operación, que está en principio para este tipo de instalación con flujo másico único, dado por esta relación. Y entonces tenemos esto aumentando, pero esto aumentando. Entonces habría que examinar detenidamente qué está resultando con el coeficiente de operación. Y lo que se puede afirmar, y seguramente ustedes lo van a comprobar, si ya hicieron el ejercicio y tienen los datos, de que el coeficiente de operación, si bien no se mantiene igual, debe estar por ahí, un poquito por encima, es decir, que no tiene mayor alteración. Sin embargo, a pesar de ello,
debemos destacar otra vez el gran beneficio de la reducción de flujo másico que circula en la instalación. Y en cuanto a, digamos, la parte negativa que ofrece el trabajo mecánico, le podemos encontrar algo de bueno dentro de lo malo, digamos. Esto es como una desgracia con suerte. No sé si me comprenden cuando digo eso, desgracia con suerte. Malo y bueno, y dentro de lo malo, bueno. Resulta que los compresores son máquinas que no aceptan presencia de líquido porque esta presencia de líquido puede provocarles daños que sean irreversibles. Y aprovechando lo que estoy mencionando, entonces les dejo como tarea, y anótenlo para que lo vayan mirando, que usted investigue acerca de por qué la presencia de líquido en un compresor es dañina. ¿Está claro lo que estoy preguntando? Les vuelvo a recordar que todas estas cosas que están quedando pendientes, de repente el día del examen aparecen como preguntas. Si usted hace lo que se les está recomendando que hagan, no va a tener mayor sobresalto. ¿Está clara la pregunta? Sí, ingeniero. Una pregunta. ¿Y si entra el líquido al evaporador, no pasa nada? No. Al evaporador entra líquido, pues. Mejor si entra la mayor cantidad de líquido Ah, ya, posible. ya. Estoy hablando Ya. del compresor. Entonces, lo que estoy diciendo es esto, o lo que estoy tratando de decir es esto. En lugar de que entre 3, fíjese en el diagrama pH, que es vapor saturado seco, ahora está entrando vapor recalentado 3', ¿cierto? Entonces, el hecho de que ya esté llegando en la condición 3' el vapor al compresor, le da más garantía de que no va a haber por ningún motivo presencia de líquido en esta máquina. O sea que, en cierta manera, el hecho de que se hubiera recalentado el vapor le da garantía de vida al compresor. ¿Me entiende? Bueno, entonces ustedes van a investigar el asunto que les estoy dejando pendiente. Ahora, el efecto refrigerante, usted lo va a calcular por la diferencia en entalpía entre 3, que es lo que sale del evaporador, y 2 doble prima, que es lo que ahora ingresa al evaporador, que en realidad es como 3 menos 1 prima. Y el trabajo de compresión, como siempre, será la entalpía 3' menos la entalpía 4'. Con estos dos datos, usted ya puede definir el coeficiente de operación. El detalle está en lo siguiente, que usted tiene que conocer estos nuevos estados, como el 1', el 3' y el 4'. Y con seguridad que en el caso que se plantee, usted tendrá que trabajar aplicando las leyes termodinámicas en este dispositivo intercambiador de calor. Si se considera el dispositivo intercambiador de calor como un sistema termodinámico, quiero que me digan qué tipo de sistema es. Abierto. Abierto. ¿Qué otras características podemos añadir de lo que estamos examinando, de acuerdo con el límite que yo tracé, que es la línea de trazos? Y quiero decirles lo siguiente, cada vez que yo encierro un dispositivo, equipo, instalación con una línea de trazo, lo que estoy queriendo significar es que se trata de un sistema abierto. Entonces no hay ni que pensarlo dos veces, ¿no? ¿Qué otra característica podemos anotar en este intercambiador de calor? Sistema abierto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Y por aquí. Y por aquí.
Entrada y salida. Entradas y salidas. ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? 2. Dos. Dos. ¿Cuántas salidas? Dos igual. 2. Dos. Entonces, si yo aplico los conocimientos de termodinámica que seguramente ustedes los deben saber, lo primero que hago es escribir la ecuación de continuidad o balance de masa, y entonces me voy a encontrar con que lo que entra por 1 más lo que entra por 3 tiene que ser igual a lo que sale por 1' más lo que sale por 3'. ¿Cierto? Y un detalle adicional, como cada corriente se mantiene independiente, entonces lo que entra por aquí, fíjese que estoy resaltando, es igual a lo que sale por aquí. Y lo que entra por aquí es igual a lo que sale por aquí. Pero como el flujo da la vuelta, lo que significa que la instalación tiene un solo flujo másico constante, entonces estos flujos son iguales. ¿Lo ve o no lo ve? Está claro esto, ¿no? No necesita mayor explicación. Como no puedo ver las reacciones que tienen, entonces tengo que estar preguntándole. Está claro, ingeniero. Claro. Ok. Entonces ahora debemos pasar a la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Pregunto, ¿este sistema abierto intercambiador de calor intercambia calor con el medio exterior? No, No, porque el intercambio de calor es interno. ¿Intercambia trabajo mecánico? no. Y estas son cosas que las tienen que saber de termodinámica, tampoco. Entonces, lo único que me queda, si uno recuerda la expresión de la primera ley de la termodinámica, son los valores de entalpía, porque energía cinética y energía potencial normalmente se desprecian. Y entonces lo que tengo que escribir es que lo que entra en términos de energía entálpica es igual a lo que sale. Entonces voy a anotar flujo másico 1 por la entalpía del estado 1 más flujo másico 3 por la entalpía del estado 3 va a ser igual al flujo másico 1' por la entalpía del estado 1' más flujo másico 3' por la entalpía del estado 3'. Y entonces, como los flujos másicos son iguales, los puedo simplificar y me quedo con esta expresión, que la entalpía 1 más la entalpía 3 tendrá que ser igual a la entalpía 1' más la entalpía 3'. Entonces, en el ejercicio que seguramente ustedes ya han resuelto con el ayudante, se les da información para que de estos 4 elementos usted conozca 3 y el cuarto pueda ser calculado. Quisiera que me comenten sobre lo que hicieron con el ayudante. Escucho. Nadie dice nada. ¿Asisten a la ayudantía o no asisten? ¿O están a la expectativa de que alguien grabe y después se los pase para que quede eso en el archivo de las cosas olvidadas? Quiero escucharlo. Cuando usted va donde el médico, lo primero que le pregunta al médico es qué le pasa, qué le duele, ¿no? Si usted no responde esto, entonces el médico no va a poder adivinar
cuál es su problema y encontrarle una solución. Estamos en lo mismo acá. Todo el tiempo estoy preguntándole porque necesito saber qué le duele. ¿Le duele el alma, el espíritu o qué? Bueno, nadie quiere decir nada. Por lo menos respóndanme si entendieron lo que hemos hecho. Se entiende. Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Voy a concluir sobre este asunto con lo siguiente. Hace un momento decía que el hecho de que uno instale algo más en el sistema de refrigeración, que no sea los 4 componentes básicos, significa que uno tiene la esperanza de conseguir una mejoría, porque si no, de otra manera no se justificaría el gasto. Sin embargo, en los sistemas de refrigeración que son más económicos, como por ejemplo las heladeras, por poner un caso, se trata de que la instalación sea la más simple y por lo tanto la más barata. Entonces usted no va a encontrar como tal un intercambiador de calor líquido-vapor. Sin embargo, se logra que algo parecido a lo que ocurre en este aparato ocurra en la instalación, sencillamente tomando la tubería que conduce el líquido y poniéndola pegada a la tubería que conduce vapor. ¿Lo ve? ¿Comprende lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Entonces, se juntan las dos tuberías y como las tuberías están hechas de metal, buen conductor de calor, entonces se logra algo de lo que, lógicamente, con mejores características se consigue en un intercambiador de calor líquido-vapor. De tal manera que el concepto de este intercambio de calor es algo estándar en todas las instalaciones. Si se aplica con un intercambiador de calor construido con todas las de la ley o de esta manera tan sencillita que estamos mostrando de juntar los tubos. Preguntas. Ustedes tienen el ejercicio que ya han hecho con el ayudante, entonces es cuestión de que lo repasen, lo examinen con cuidado y encuentren la razón de ser de las cosas que tengan a la vista. ¿Listo? Si algo se les presenta, mañana lo podemos revisar. Así que por hoy lo dejamos acá. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias.